En este video, en primer lugar, mencionaremos los temas que se abordarán y que corresponden a las unidades 3 y 4 del programa, desde este momento hasta la finalización del cuatrimestre. El proceso de escritura, la enseñanza de la gramática, la relación oralidad y escritura y la ortografía. Hemos preparado también un cuadernillo teórico-práctico y los temas están organizados a la manera de bloques y tienen también ejercitación para poder pensar en términos prácticos todos estos temas. Respecto de la escritura, entonces, se proponen dos enfoques que van a aparecer interrelacionados. Un enfoque sociocognitivo y un enfoque lingüístico. Como ven ahí, por un lado tenemos la consideración social, la situacionalidad de la práctica de la escritura, en este caso, y el proceso mental que ocurre. Desde esa perspectiva trabajamos las cuestiones cognitivas. Bueno, de manera transversal, entonces, analizaremos abordajes didácticos, además de los aspectos teóricos involucrados. Haremos hincapié en los aspectos involucrados en la escritura, por eso tomamos algunos contenidos de la caja de herramientas de distintas subdisciplinas de la lingüística, ¿no? Como por ejemplo la lingüística textual, la noción de géneros discursivos y la relación de la escritura con la sociedad. Bueno, ustedes ya han visto esa noción, la noción de comprensión crítica o literacy, y también la han visto en relación a la lectura, pero también se aplica a la escritura, porque desde esta perspectiva, entonces, la noción de escritura, como vamos a ver en los distintos modelos que describen el proceso del escribir, excede la capacidad de graficar, sino que involucra otras actividades como la búsqueda de información, el procesamiento de la información. La escritura se vincula con la capacidad epistémica del pensamiento. Esa frase que aparece allí, el lenguaje nos hace humanos, la alfabetización nos hace civilizados, está pensando justamente en el tipo de alfabetización epistémica, que sería el cuarto nivel de Wells que vimos el año pasado. Bueno, y aquí Álvarez Angulo, que es uno de los textos que ustedes tienen en la bibliografía, que es uno de los autores o de los investigadores que forma el grupo Didactest de la Universidad Complutense de Madrid, plantea esta cuestión que a mí me pareció interesante, ¿no? Cómo la escritura organiza, ¿no? Por eso es la idea de el orden versus el caos. La escritura representaría el orden, ¿no? Y el caos sería todo eso que aún no hemos ordenado a través de la escritura. Bueno, la escritura entonces implica, además está decir, una enseñanza y requiere ser aprendida. No es como el caso de la oralidad que se aprende por inmersión, digamos. Se aprende a partir de la interacción simplemente familiar o en una comunidad lingüística determinada. La escritura requiere de la instrucción,
Por lo tanto, también se requiere de teorías que expliquen el modo en que la escritura se relaciona con el lenguaje, con la mente y con la cultura. Entonces, una de las cuestiones que vamos a ver a partir justamente de los distintos modelos es algunas de las formas que se proponen para la enseñanza de la escritura. Las teorías referidas a la lingüística textual, por ejemplo, ofrecen herramientas teóricas, descriptivas y también los estudios del discurso para pensar, digamos, aquellos insumos, aquellos aspectos conceptuales que se ponen en juego en el proceso de la escritura, en la tarea de escribir, ¿no? Por eso ahí se mencionan las estructuras sintácticas, las formas léxicas y sus relaciones, el contenido semántico, el contenido de mundo, los indicadores de cohesión, el registro y el tipo de texto, las dimensiones estilísticas, los procesos motivacionales y emocionales y la creatividad. Sobre todo sobre los procesos motivacionales y emocionales vamos a volver porque son importantes a la hora de pensar en la tarea de la escritura en el aula. En el cuadernillo teórico-práctico se van a abordar algunos aspectos generales de la escritura, desde las teorías sobre los textos. Bueno, acá tenemos más o menos por orden cronológica los distintos aportes que nosotros vamos a mirar un poquito más de cerca. No son los únicos modelos que hay. Si ustedes miran el artículo de Álvarez Angulo y Roberto Ramírez Bravo, teorías o modelos de producción de textos en la enseñanza y el aprendizaje de la escritura, van a ver que ellos mencionan y describen a varios modelos más que nosotros no incorporamos. Más o menos desde fines de la década del 70, principios de los 80, tenemos estos autores, Linda Flowers y John Hayes, sobre todo desde la psicología cognitiva, aunque Linda Flowers ya había pensado la cuestión de la enseñanza, o por lo menos había establecido alguna comparación entre los escritores novatos y los escritores expertos. Devo Grande y Dressler son autores que realizan sus aportes desde la lingüística, no se centran tanto en la perspectiva psicológica, sino lingüística. Bueno, y Bereiter y Scardamaglia también se focalizan en la cuestión pedagógica, ¿no? Es decir, la preocupación está centrada en aquellos procedimientos que realizan los sujetos que están aprendiendo. Y finalmente el grupo Didactest de la Universidad Complutense de Madrid, que si bien parten del trabajo de Flower, hacen una ampliación y un ajuste desde el punto de vista didáctico. Bueno, esto es lo que yo les comentaba acerca de Linda Flower. Ella en ese primer texto de 1979 establece el antagonismo entre los escritores expertos y los novatos. Llama prosa de escritor a esa prosa de los escritores novatos, de los aprendices, y
¿Por qué de escritor? Porque sería una prosa escrita para sí mismo, es decir, que no tiene en cuenta a la audiencia, no tiene en cuenta al escritor. Por eso las características son esas que aparecen ahí: lista de ideas simples o informaciones sueltas, precipitación en la elaboración de conclusiones, el descubrimiento del tema, ausencia de organización estructural. En cambio, la prosa del lector tiene ya otras características más organizadas, con mayor organización, tiene relaciones lógicas, hay una exploración más detenida en las posibilidades de nuevas ideas, se intenta comunicar información, es decir, que se tiene en cuenta al lector, hay una forma retórica elaborada y bueno, se piensa el texto como un género. Linda Flower, entonces, al hacer esta comparación, tiene en cuenta esto de que hay un tránsito entre alguien que está aprendiendo y un escritor experto. Ahora vamos a pasar al modelo de procesamiento de la redacción de Flower y Hayes, que es el más clásico y que ha tenido la mayor, digamos, del mayor aprovechamiento, podríamos decir, desde el punto de vista didáctico. Y hasta ahora la empiria que ellos han recogido, que ha demostrado este tipo de procesos y subprocesos que ellos describen, bueno, no ha tenido una contravalidación, es decir, hasta ahora esta investigación es confiable, ¿no? Por lo tanto, digamos, sigue siendo válida para nuestra tarea, que es, bueno, buscar un modelo que describa el proceso de enseñanza, del proceso de redacción para pensar en su enseñanza. Entonces vamos a caracterizar un poquito el modelo de Flower y Hayes. Aquí, bueno, vamos a describir un poquito más en particular, ¿no? este modelo, porque como les digo, bueno, es el más visitado. Los autores realizaron diferentes experiencias que los llevó a determinar la existencia de diversos procesos y subprocesos mentales básicos que se organizan jerárquicamente y con determinadas reglas de funcionamiento. Estos procesos no son etapas unitarias y rígidas, ni se suceden de manera lineal. Tampoco siguen un orden determinado, sino que son usados cuando el escritor los necesita y más de una vez durante el proceso de composición. Es importante destacar este aspecto porque justamente es el aspecto que se denomina recursivo, que se produce entre el aprendizaje, la creatividad y los procesos de composición. Proceso recursivo quiere decir siempre el volver para atrás y que las etapas no son estancas, sino que van y vienen, ¿no? Eso quiere decir recursivo. Es muy importante retener esa característica. El modelo establece tres grandes procesos, que es lo que ustedes ven ahí marcado con gris. El entorno de la tarea, ahí dice ambiente de trabajo, y que de alguna manera es también la situación de comunicación, ¿no? Es distinto si tengo que escribir un parcial en el aula a mano, ¿no? con una lapicera, a que si el parcial es domiciliario y estoy en mi casa y tengo a la mano el material o estoy trabajando en la computadora. Esas son las características del ambiente de trabajo, entorno de la tarea o situación de la comunicación. Entonces, ese es uno de los procesos. El otro proceso es la memoria de largo plazo del escritor, el conocimiento del tema y el conocimiento de la audiencia,
¿no? A esos fines, a los fines temáticos, o sea, depende de la temática que yo vaya a escribir y de la audiencia, o sea, el género, voy a poder trabajar el plan de redacción. Bien, y finalmente el tercer gran proceso es el proceso de redacción. A su vez, cada uno de estos procesos requieren una descripción específica. Como decíamos antes, el problema retórico dentro del ambiente de trabajo se involucran en ese problema retórico el tipo de texto, el tema, la audiencia según la edad, los intereses, los saberes, el poder en relación a quien escribe, el texto producido, porque en la medida en que yo escribo un párrafo, ese párrafo que está escrito se convierte en un límite, en una limitación, en un entorno también, ¿no? Entonces también va formando parte de la situación de comunicación y del entorno. Es decir, que a medida que vamos avanzando en la escritura, el texto propio suma restricciones. Cada idea, cada palabra determina lo que se va a escribir después. El otro proceso, la memoria de largo plazo, contiene los datos que hemos ido grabando sobre nuestros saberes y experiencias. Cuando recurrimos a la memoria de largo plazo, una palabra o una idea se convierte en la contraseña o en la clave para abrir el archivo donde se guardan conocimientos que tenemos almacenados en ella. Esa clave moviliza una larga cadena de informaciones que tiene una estructura propia según cómo fue grabada. Recuerden cuando hablábamos de la memoria en el texto de Van Dijk, en la ciencia del texto, ¿no? Que Van Dijk habla de conglomerados, jerárquicamente organizados. El escritor rescata la información de la memoria a largo plazo y luego la refunde y elabora según las características de la situación de comunicación en que se encuentre. Es decir, que las adecua a las necesidades del nuevo texto, a la intención por la que escribe y a la audiencia para quien se construye el texto. Cuando hablamos de memoria de largo plazo, no es que todo lo que escribamos seguramente no lo vamos a tener en la memoria, pero en la memoria están los dispositivos para poder recuperar esa información. Esto yo lo leí en tal lado, aquello me puede servir que aparecía en tal texto, es decir, las relaciones que uno va haciendo con lo leído, a veces no es que esté completo en la memoria, pero sí están las claves necesarias para su recuperación. Bueno, y el tercer gran proceso es el proceso mismo de redacción, que es el proceso de escritura, y que se divide a su vez en 3 subprocesos. Ellos plantean planificar, trasladar o traducir y revisar. Aquí en planificar, la descripción que hacen los autores está en el orden de la planificación mental. Todavía no habría escritura. Es muy abstracta la noción y puede ser una imagen, puede ser una lista de palabras, pero no necesariamente es algo que tiene que estar sí o sí escrito. Puede suceder que no tenga todavía un carácter, una plasmación en lenguaje. Por supuesto que para los escritores novatos los aportes didácticos plantean justamente esto, ¿no? La importancia del borrador.
Es decir, anotar todo lo que se me ocurra, establecer relaciones, armar esquemas, volver a revisar el esquema, romper el esquema y hacer otro. Bueno, en fin. Entonces, ese subproceso de planificación se divide a su vez en otros más pequeños, que son generar ideas, organizar las ideas y fijar metas. Generar ideas significa la búsqueda de informaciones, ya sea de la memoria o a veces de las lecturas, depende de qué es lo que vayamos a tomar como insumos. Organizar ideas. Este es el periodo de organización en que se estructuran los datos de las informaciones según las necesidades de la situación de comunicación. Las ideas se ordenan, se completan en una estructura global. Aquí, digamos, podemos pensar que hemos logrado algún esquema más o menos coherente, aunque, como digo, los autores todavía aquí no están diciendo que sí o sí tiene que estar escrito. Bueno, y de aquí se desprende el plan discursivo, ¿no? Sí, el tipo de texto, el lugar de circulación, etc. Y entonces para eso debo fijar metas, ¿no? ¿Qué extensión? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuánta información tengo que desarrollar según quién sea la audiencia? Bueno, y el segundo proceso, que es el de traducción, dicen ellos, es decir, que sería esa planificación, organización, determinación de objetivos, pasarla al lenguaje. De ahí está la idea de traducción, que esta va a ser una de las cuestiones más criticadas o puestas en tela de juicio, que ya enseguida vamos a notar, porque prácticamente no dan demasiados elementos descriptivos. Es el momento de redactar, es el momento de poner en secuencia lo planificado, organizado, es el momento de trasladar las ideas a la escritura. Y el último proceso sería el del examen, evaluación y revisión, que implica justamente revisar desde el contenido hasta todas las cuestiones de forma. Aquí Flower y Hayes dicen algo que después va a generar cierta confusión, porque señalan algo así como, después lo retomamos, si los estudiantes o los escritores se focalizan en cuestiones formales de ortografía, entonces se produce una sobrecarga cognitiva y hay una especie de distracción respecto del contenido. Bueno, ese aspecto es un poco el que se va a cuestionar, porque allí habría una concepción particular de gramática o de cuestión formal. Y bueno, y el monitoreo, que es el control, que sería un proceso que se lleva adelante durante todo el gran proceso de redacción, y es lo que justamente hace que todas estas fases sean no fases estancas, porque justamente ellos lo que cuestionan son los modelos el modelo por etapas, sino que es un proceso recursivo. Bueno, entonces lo que muestra este proceso es que la composición se caracteriza por mantener una organización jerárquica y concatenada, ¿no?, en cada uno de los momentos o fases. Se advierte que los procesos de pensamiento son como herramientas que el escritor utiliza para construir su objeto, que es el texto.
y es el escritor el que decide en qué momento utiliza cada parte del proceso. La composición sería un proceso de pensamiento dirigido a una red de objetivos, red creada y desarrollada por el escritor. Otros modelos después van a hablar de resolución de problemas, pero más o menos entonces sería equivalente. De acuerdo con esto, los objetivos no se crean solo en la etapa de preescritura, sino que se pueden ir desarrollando y modificando a medida que se avanza en la escritura. Y los objetivos locales, digamos, de partes del texto, se van planteando paso a paso, gracias justamente al proceso de control o monitoreo. Y bueno, y una de las cuestiones que es interesante también es que este proceso de composición así descrito se piensa como un proceso de aprendizaje, ya que se aprenden cosas que luego serán utilizadas para generar objetivos y planes de texto. Es decir, la escritura de un texto me enseña y me prepara, digamos, para la escritura de textos posteriores. Bueno, como les comentaba entonces, este modelo ha sido muy empleado didácticamente para pensar las formas de la enseñanza de la escritura, y entonces una de los esquemas, digamos, de trabajo plantean la escritura en 3 fases: de preescritura, destinada al acopio, generación y organización de las ideas, de redacción y de revisión. Allí en la redacción, la primera parte, o sea, la segunda parte, la segunda fase, no se piensa como redacción definitiva, sino que allí sería la producción de borradores, y en la revisión se realizaría el ajuste y la definición del producto. Bueno, respecto de las críticas que este modelo ha tenido desde la perspectiva lingüística, sobre todo, vamos a considerar un texto de Guiomar Ciapusio. Ella plantea que el modelo de Flower y Hayes adolece de un acercamiento parcial al proceso de escritura. La afirmación que yo les mencionaba antes, que ahora se las voy a leer textual: para los niños y escritores inexpertos, esta carga adicional puede superar la capacidad limitada de la memoria a largo plazo. Si el escritor debe dedicar atención consciente a las exigencias tales como la ortografía y la gramática, la tarea de traducir puede interferir en el proceso más global de plantear lo que uno quiere decir. De este modo, dice Ciapusio, se restringe la noción de gramática a las exigencias de ortografía y gramática. Por lo tanto, se concibe a la gramática como normativa. Ella sostiene que la revisión es una acción que se mantiene durante todo el proceso, desde la fase 1, desde la planificación, porque es necesario ajustar esa planificación al género, al tipo de audiencia, a las intenciones de escritura, y cada uno de esos elementos conlleva aspectos materiales del lenguaje, ya sea textuales, gramaticales o discursivos. Entonces plantea que habría 2 tipos de revisión. Por un lado tendríamos una revisión contextual, en la que se dirige al aspecto de realización lingüística de prototextos e incluye variantes semánticas, léxicas, sintácticas, alternativas que se relacionan con la adecuación al contexto comunicativo.
¿no? Depende de a quién va dirigido, el tipo de léxico que tengo que utilizar, o la temática me impone determinado léxico, o el tipo de estructuras sintácticas más o menos complejas, según las consideraciones de la audiencia, ¿no? Las restricciones de la audiencia. Otro tipo de revisión es la revisión cotextual y tiene el propósito de adecuar las expresiones a su entorno lingüístico y se realiza normalmente mediante procesos de lectura de lo ya escrito, pero esos procesos de lectura de lo ya escrito no necesariamente es al final de todo, sino que yo puedo ir trabajando, releyendo cada párrafo o cada oración que voy escribiendo, porque también en ese nivel se produce la recursividad. Entonces, este tipo de revisión puede referirse a distintos niveles de los textos y atañe tanto a las dependencias gramaticales locales y globales como a la redisposición de las partes del texto. Este es el lugar que nunca ha sido disputado a la gramática, el momento de síntesis y del control de la corrección formal. Vamos a ver que los investigadores que están en el grupo de Didactest le agregan un elemento más o un momento más a la revisión, que es la parte de edición. Pero bueno, no nos vamos a adelantar porque antes vamos a pasar por otros modelos que son interesantes de revisar. Este modelo de Bereiter y Scardamaglia, que es bueno del año 1987, y bueno, y tienen un texto anterior de 1982, estudian procesos cognitivos y metacognitivos anexos o agregados a los procesos de planificación, textualización, revisión y edición. Entonces estos procesos serían el conocimiento que tiene quien escribe del proceso o del concepto de escritura. Si identifica o no la complejidad que implica la producción de un texto, el conocimiento y la reflexión sobre la estructura textual, el reconocimiento de las condiciones textuales que permiten las relaciones de cohesión y la coherencia del texto, los procesos metacognitivos en los que se tiene en cuenta el conocimiento de las propias capacidades, de la propia autorregulación y la actitud frente a la tarea. Y ellos plantean entonces dos grupos también, más o menos con las mismas características de indagación que la prosa de lector y prosa de escritor de Flower. Aquí ellos separan en dos grupos: el escritor novel o novato o inmaduros, que ya se trate de niños o adultos, pero poco acostumbrados a escribir. Entonces allí hacen toda una caracterización respecto de cómo proceden estos sujetos de este grupo, ¿no? Noveles o inmaduros. Y entonces caracterizan la producción de este grupo como decir el conocimiento. Bueno, allí tienen algunas características. Los textos que producen se ciñen a los tópicos simples, presentan la escritura como prosa basada en el escritor. Acuérdense lo mismo que toma lo de Flower. No planifican, requieren poco tiempo, porque además consideran que el producto es inmediato. En cambio, los textos de los escritores expertos o maduros, que estarían en un grupo en el que se denomina transformar el conocimiento, los textos presentan encadenamientos entre las ideas más complejas, siguen los requisitos textuales y cumplen con su objetivo.
El escritor domina la estructura superficial y organiza la información de acuerdo a las necesidades del lector, planifican y determinan objetivos, etc. Aquí, seguimos anotando algunas otras características que, como ustedes ven, permiten de algún modo construir criterios, ¿no?, para la revisión de los textos en la escuela. Esta perspectiva también es interesante por eso, porque está pensando en cuál es la distancia entre aquellos escritores expertos o maduros y aquellos que todavía no lo son. Entonces, ¿cuál sería establecen la meta de algún modo, ¿no? Y las características de los textos de decir el conocimiento permiten tipificar y generar estrategias para mejorar, para modificar. Bueno, y tenemos ahora este otro enfoque, que es el enfoque procedimental de Debogrand y Dressler. El libro es de 1981, la edición en alemán. Bueno, y aquí vamos a caracterizarlo. Para estos autores, los textos se producen a través de operaciones complejas que son guiadas por la memoria, la atención, el control, el recuerdo y la motivación. En general, según los autores, el texto es una representación cognitiva en la mente del usuario de un texto por la configuración de conceptos, objetos, situaciones, eventos, acciones y de actividades que suscita. Conciben la cognición en un proceso textual como una ocurrencia del comportamiento ordinario en el contexto de actividades y de propósitos naturales. Bueno, claro que plantean que la producción textual es una actividad humana compleja. En esta perspectiva, señalan que la ciencia cognitiva indaga un programa que incluye un modelo de las operaciones y el control desarrollado en la escritura, unas condiciones de escritura diferenciadas sistemáticamente de las condiciones de habla, una explicación de las estrategias de decisiones y de selecciones. Bien, la ciencia cognitiva entonces asume la construcción del texto como el fruto de una red de relaciones mentales y físicas de las que forma parte la lectura como una operación cognitiva adjunta. Acuérdense que lo mismo decían Flower y Hayes, esta idea de una red de procesos o una red de operaciones. Por otra parte, este modelo de Debogrand y Dressler plantea que la producción de un texto no es únicamente una cuestión de cohesión o de organización de la estructura superficial del texto, ¿no?, si se trata de una conferencia, etc. Además de la cohesión y de la coherencia, las operaciones intrínsecas al texto que propician redes cognitivas fundamentales en la producción necesita de otros aspectos centrados en los interlocutores del texto. Entonces allí nombran las otras condiciones de textualidad: la intencionalidad, la aceptabilidad, la situacionalidad, la informatividad, la intertextualidad. Ellos van a hablar entonces de todas estas condiciones para que un texto sea texto. Vuelvo a repetir: la coherencia, la cohesión, la intencionalidad, la aceptabilidad, la situacionalidad,
la intertextualidad y la informatividad. Las particularidades de cada una de estas condiciones las vamos a ver en particular, valga la redundancia, en el cuadernillo de ejercitación. Bien, este enfoque, esta perspectiva, este enfoque procedimental de la producción de textos reivindica la función que cumplen algunos aspectos biológicos, psicológicos y sociales. De igual manera, hace hincapié en las capacidades cognitivas y en la constitución fisiológica del sujeto. La evaluación de estos elementos nos permite tener mayor convicción de su función en el contexto de producción. Este proceso busca detectar carencias para ayudar a superarlas y busca fortalezas para incrementarlas. Entonces, la enseñanza de la escritura debe tener en cuenta la relevancia de la tarea, los logros, los saberes previos, la accesibilidad, la transparencia y las entradas y salidas conceptuales que son habilitadas, activadas o activadas por el pensamiento. Bueno, esta parte quedó mal porque se nota que el PDF la dio vuelta. Pero bueno, estas son las fases que de Bograndi y Dressler, las fases con las que caracterizan el procesamiento de la redacción, ¿no? La producción textual. Una serie secuencial de fases predominantes de procesamiento y lo hacen sobre la base de Flower y Hayes. Enumeran y exponen las estrategias que el sujeto pone en práctica al considerar la elaboración de un texto como una resolución de problemas y como una meta a alcanzar. Estas fases son planificación, ideación, desarrollo, expresión y análisis gramatical. Fíjense que desde la perspectiva lingüística se ubica una fase que es análisis gramatical y que abarca, todas estas fases son recursivas, por lo tanto están en cualquier momento del proceso. Según de Bogrande, la competencia textual incluye algunos conocimientos y procedimientos. Entre los conocimientos para la producción de un texto específico, el repertorio de opciones lingüísticas, sistemas que inducen a la relación y combinación de opciones retóricas, creencias, expectativas, saberes, tipos textuales, géneros. Y respecto de los procedimientos, utilización de sistemas virtuales durante la producción del propio texto. Esta cuestión es la que plantea o reclama hacia Puccio cuando habla de lo que le falta, podríamos decir, al modelo de Flower y Hayes. Ella lo que plantea es que la gramática o los conocimientos lingüísticos son saberes que están permanentemente en línea mientras se produce el proceso de redacción desde el momento de la planificación. Bueno, otros saberes son la cuestión que hay que tener en cuenta para la recepción respecto de, bueno, cómo configurar al lector o la presencia del lector en el texto. El monitoreo de la situación de construcción, la predicción, ¿no? De qué otras cosas hacen falta, etc. Bien, este planteo entonces es un planteo de tipo lingüístico, ¿no? Y para que un texto logre esas tres normas, digamos, de calidad, eficacia, aceptabilidad, adecuación, plantean que no existe un punto concreto en el que pueda decirse que se ha realizado la producción de un texto de una manera definitiva, sino a lo sumo puede detectarse un umbral de finalización.
Esto es importante porque nosotros en la enseñanza podemos determinar, bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? ¿Cuál sería el umbral de finalización? ¿Hasta dónde aceptamos la revisión? ¿Hasta dónde revisamos? En algún momento hay que parar de revisar. Bien, y ahora vamos a caracterizar este modelo que es del grupo Didactes, que tiene, bueno, están trabajando desde el 2003 y tienen producciones en los últimos años, 2015. Incluso si ustedes buscan, hay una plataforma para la redacción guiada de textos. Es interesante esa plataforma. Es un enfoque didáctico y que propugna una perspectiva de intervención, es decir, piensa al docente como un sujeto activo en el proceso de enseñanza. Bueno, como van a ver, de alguna manera retoman el modelo básico, el de Flower y Hayes o el de Hayes, dicen algunos. Yo a veces Hayes no lo conozco, pero bueno, también parte del trabajo del 80, de la década del 80. El objetivo que se quiere alcanzar es explicitar los procesos cognitivos y observar el impacto que las diferentes esferas de la sociedad y la cultura tienen en los procesos de redacción. Entonces, la propuesta de Didactes concibe, en primer lugar, la producción textual como un proceso complejo en el que intervienen de manera interrelacionada factores culturales, sociales, emotivos, afectivos, cognitivos, físicos, visomotores, discursivos, semánticos, pragmáticos y verbales. Esto lo toman de Bogrand y Dressler. Dicho proceso estaría mediado por la interacción y conveniencia de tres dimensiones fundamentales que se ven ahí en esos tres círculos: la cultura, los contextos de producción y el individuo. La propuesta se asocia con un paradigma de tipo sociocognitivo para resaltar la relevancia que los factores socioculturales tienen en la escritura. Se propone generar una perspectiva de intervención y no solo de observación de los procesos de enseñanza, es lo que acabo de decirles, ¿no? Es decir, que busca ofrecer al docente, digamos, un modelo para planificar tareas de redacción, acorde a las necesidades e interés de sus alumnos. Bueno, este modelo de círculos concéntricos dinámicos presenta la propuesta. El primer círculo lo constituye la cultura. Es el primer círculo ya que la cultura se entiende como todo lo relativo al quehacer humano, por tanto reúne los ritos, las normas, las creencias, los valores, la diversidad cultural, los sistemas de escritura, las representaciones, que son resultado de convenciones socioculturales adoptadas por un grupo o una colectividad, que el individuo hace uso e incorpora a su memoria para el desarrollo de su proceso creativo y de su relación con el mundo. Por lo tanto, los textos no solo serán producto de la materia lingüística, sino también y sobre todo de la integración de esa materia en un contexto histórico y cultural y social. El segundo círculo, que se constituye por los factores externos que rigen el proceso de producción, se consideran tanto el contexto social, situacional, físico, también los que comprenden el entorno sociocultural, político, los artefactos culturales empleados. Por lo tanto, lo contextual va a definir cómo un texto será percibido en un espacio determinado por la audiencia a la que va dirigido. Las relaciones con el medio físico y la organización social forjan las creencias, dicen los autores, los prejuicios,
los artefactos que se emplean y que los grupos humanos y las personas que los constituyen, como entes vivos que son, van cambiando a través de la interacción con su medio y la relación o confrontación con otras culturas. Bueno, y el tercer círculo, el que está en el centro, está compuesto por el individuo, constructor de sentidos y productor de historias. El modelo se divide, a su vez, en 3 ámbitos relativos al escritor que interceden en el proceso de escritura, que esto también coincide con los otros modelos, con el de Flower y Hayes en particular. La memoria, la motivación y las emociones, y las estrategias cognitivas y metacognitivas. Bueno, en términos generales, cuando se habla de memoria, además de la memoria del individuo, se piensa en el concepto de memoria cultural, que se suma al concepto de memoria operativa, que es la memoria descrita por Van Dijk, ya que la cultura tiene un gran impacto en los esquemas mentales que formulamos y que impactan, por supuesto, en los textos que producimos. Entonces, al ser la memoria un gran sistema de representaciones, hablan de memoria cultural. Además de la individualidad del sujeto, es necesario considerar las representaciones colectivas. Y las otras dimensiones, como motivaciones y emociones, se encuentran interrelacionadas y corresponden a procesos y mecanismos que atraviesan las tareas de escritura. Señalan los autores: la motivación es un proceso o serie de procesos que de algún modo inician, rigen, mantienen y finalmente detienen una secuencia de conducta dirigida a una meta, y la emoción, como los mecanismos que establecen las metas prioritarias de un sujeto, tienen un orden multicausal, presentan formas diversas de expresión y cumplen funciones determinadas. Por lo tanto, si nosotros pensamos esta cuestión en la escuela, ¿no?, el contexto educativo o la relación que establezcamos en el aula con nuestros alumnos juegan un papel muy importante, porque se van a jugar allí las expectativas y las representaciones que cada chico o chica tenga de sí mismo, también del docente, y también, bueno, de su lugar, ¿no?, en ese proceso de enseñanza y de aprendizaje. Todo eso, por supuesto, que va a afectar. Bien, y por último, en este círculo, digamos, del centro, estarían las estrategias cognitivas y metacognitivas. A ver, bueno, enseguida vamos a hablar de eso. Aquí tenemos algo que es importante en este modelo, que son las competencias, capacidades o competencias. Aparece el término como sinónimo. Para estos autores, el objetivo final del modelo es el aprendizaje de la competencia comunicativa, que se divide en subcompetencias que el sujeto activa para comunicarse. Estas son la competencia discursiva, competencia gramatical, referencial, literaria, sociocultural y de aprendizaje. Fíjense que hay allí varias cuestiones, porque justamente nos hablan de lo referencial, de qué va a tratar el texto. Tengo que tener competencia para la búsqueda de información, etc. La competencia gramatical, es decir, cómo funcionan los distintos elementos de la lengua en la relación sintagmática. La competencia discursiva, cómo me presenta o como sujeto o enunciador frente al lector, el yo-tú, digamos, de la enunciación. La competencia sociolingüística, que significa en qué registro
qué tipo de lengua, qué variedades. La competencia literaria, porque allí podemos saber acerca de estrategias retóricas, tropos y figuras del lenguaje, intertextualidad. Competencia estratégica o relacional, es decir, ¿qué quiero lograr con el texto? Bueno, y la competencia referencial o enciclopédica, de la que ya hablamos, que sería qué escribir. Entonces, los elementos del planteo didáctico de la escritura comprende estas tres fases, ¿no? Por un lado, para quién está dirigido el texto, cuál es la intención del destinador, digamos, del enunciador, y cómo organizamos el texto. Es decir, esos tres elementos deberían estar en juego en cualquier modelo didáctico de escritura según estos autores. Entonces allí tenemos el género, las normas de textualidad y las regularidades lingüísticas, y la cuestión de la didáctica es, bueno, cómo lo enseño, cómo voy a motivar y a tutelar el proceso. Y plantean esta cuestión, ¿no? La escritura emerge por destilación. Esta idea de la destilación, ¿no? Es interesante porque también recuperan la importancia de los borradores. Bueno, esa cita es muy interesante, es muy linda porque está llena de metáforas. Y bueno, a mí me interesa comentar las estrategias cognitivas y metacognitivas del proceso de producción de texto. Serían globalmente las que están mencionadas allí, ¿no? Pero lo que me interesaba, les decía, es comentar qué significa la estrategia, qué es una estrategia. Un proceso cognitivo o metacognitivo específico que busca la consecución de objetivos a través de una planificación consciente e intencionada. Sus características son la de ser procesual, o sea que es un proceso, orientada hacia una meta o objetivo, controlable, deliberada y dependiente de las particularidades de la persona que la pone en ejercicio, y educable. ¿Qué quiere decir? Que es posible que sea enseñada. Bueno, y como les veníamos viendo, se dividen en cognitivas y metacognitivas. Las primeras se utilizan para alcanzar y aprehender el sentido del texto, para la producción de conocimientos, para la composición. Permiten determinar características del texto como la extensión, el registro, la situación de comunicación, establecer el problema retórico, activar conocimiento previo, hacer inferencias, formular hipótesis, plantear objetivos, definir problemas, formular plan de trabajo, planificar, monitorear, revisar. Las metacognitivas permiten el control de las variables, el tipo de tarea o la tarea, la persona, la estrategia. ¿Qué estrategia tengo que seguir ahora? Esa sería, digamos, la meta estrategia, ¿no? Son las encargadas de controlar el proceso para permitir identificar, establecer y analizar la tarea, organizar y categorizar, representar las ideas del propio conocimiento previo, formular estrategias compensatorias, establecer tiempos. Bueno, podríamos seguir diciendo qué me permiten, qué tipo de decisiones permiten tomar cuando yo analizo el propio proceso de escritura. De eso se trataría, ¿no? La metacognición es analizar el propio proceso de escritura.
A grandes rasgos, entonces, las estrategias cognitivas y metacognitivas de composición responden a las fases del proceso de redacción y buscan generar un ejercicio de reflexión. Tendríamos entonces la fase 1, acceso al conocimiento, la fase 2, etapa de planificación, la fase 3, producción textual, y finalmente la etapa de revisión, momento en el que se ponen en marcha los procesos evaluatorios del texto. Insistimos con esto, la revisión puede ser al final de todo el texto, pero puede ser al final de un párrafo, o puede ser al final de una oración. En esta última fase interviene la función evaluadora de la lectura, ¿no? En que se identifican diversos problemas, porque yo leo para corregir, leo para revisar, leo para evaluar. Y, bueno, y se insiste en esto, ¿no? Que la revisión se realiza tanto en los textos intermedios como en el texto final. Y, por supuesto, se vuelve a hacer la revisión desde otra mirada en el momento de la edición. ¿Qué letra pongo? ¿Cuáles son las normas de edición que se requieren? ¿En qué tipo de revista va a ser publicado? Si es un afiche va a tener una estructura y unas letras distintas de que si es un texto para leer de cerquita, en fin. Y estas fases también integra, en esta fase también se integra la presentación oral, que es el único modelo, ¿no?, que aborda esta cuestión. Incluye, digamos, lo que sería la oralidad secundaria, es decir, la oralidad que no es espontánea, sino mediada por la escritura. Bueno, aquí tienen entonces las notas bibliográficas, esos son los textos que hemos venido mencionando, y esta sería la presentación general de los modelos de procesamiento de la redacción.